entrega de medicamentos, en hospitalización domiciliaria. Hay más de 1000 pacientes en hospitalización domiciliaria con formas de COVID que no requieren hospitalización bajo el cuidado de la atención primaria en salud, realizar atenciones en domicilio, visitas domiciliarias y desde luego un volumen de testeo, de exámenes PCR hechos en la atención primaria de salud, donde se diagnostican al menos a través de exámenes y la clínica el 50% de los casos de esta enfermedad. Como hemos señalado, hemos decidido fortalecer, dando los instrumentos legales para que así ocurra, la actividad de la atención primaria en salud, y ayer tuvimos una excelente reunión, diría yo, con los representantes de los municipios, los alcaldes y también de los trabajadores de salud, que muestran una extraordinaria disposición a asumir estas tareas adicionales. Estas tareas adicionales, para ser bien concreto, significan lo siguiente. En primer lugar, lo que está ocurriendo hoy día, cada centro de salud familiar va a nombrar un delegado COVID. Vale decir, la persona que desde cada centro de salud va a coordinar la acción territorial de contacto con las personas. Esta persona va a estar en comisión de servicio en la Seremi de Salud para que tenga todas las atribuciones que la ley da a la autoridad sanitaria, y se le va a entregar diariamente la información de personas que adscritas a sus centros de salud familiar. Ustedes saben, la población se inscribe en un centro de salud familiar. Entre esas personas inscritas en ese lugar o en otro centro de salud, quienes han sido contactos estrechos de alguien que está identificado como un caso COVID, para ir a buscarlo, invitarlo al consultorio, ver cuál es la situación de síntomas, hacer el examen de PCR y generar las políticas de cuarentena en domicilio o utilizando la capacidad de las residencias sanitarias, que, como ustedes saben, está aumentando en forma muy importante. Asimismo, en el primer criterio, que es pacientes hospitalizados por COVID, los más graves, ¿quiénes son sus contactos estrechos? Atención primaria de salud, por favor, haga testeo, seguimiento, aislamiento de esos contactos estrechos. Vamos a pasar la próxima semana a una etapa más grande, en el cual no vamos a dar la información o la indicación de seguimiento solo de los contactos estrechos de pacientes hospitalizados, los más graves, los más contagiantes de COVID, sino también de casos que tienen la enfermedad sin necesidad de estar hospitalizados, para amplificar este seguimiento, este testeo, este aislamiento, eventualmente el traslado a residencias sanitarias. También durante la próxima semana se va a implementar progresivamente, pero esperamos que sea la norma general a fines del mes de junio, el testeo de PCR mediante el uso de muestras de saliva. Sabemos ya que la saliva produce una información incluso más sensible que el hisopado bronquial, meter una sonda, un algodón en el árbol bronquial o faríngeo, y esto tiene más seguridad para el personal, produce más eficiencia, porque las personas en la práctica se autoadministran la toma del examen en un frasco que es manejado con todas las providencias, con todas las seguridades del caso, y de esta manera masificar y facilitar y arriesgar menos al personal en la atención masiva, en la atención primaria de salud, que esperamos aumente su participación en esta fase de diagnóstico, fase que tiene que prolongarse incluso después de los periodos de cuarentena, para mantener esta enfermedad bajo vigilancia por muchos meses más. Como contraparte, insisto, los representantes de los trabajadores y de los municipios, habiendo señalado ya su disposición y entusiasmo, diría yo, por participar de este trabajo, lo agradecemos sinceramente,
han solicitado algunas ayudas en términos de recursos financieros, contratación de personal, contar con vehículos para visitar a las personas que se requieren, todos elementos que han sido comprometidos por el subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga, y algunos ya se estaban entregando, vamos a entregar más, para que efectivamente esta misión se cumpla de forma muy eficaz. En segundo lugar, quiero resaltar que estamos fortaleciendo enormemente una estrategia que no es nueva, pero que hemos decidido darle un impulso radical y que se refiere a las residencias sanitarias. Las residencias sanitarias son lugares donde las personas no están clínicamente enfermas o tienen síntomas muy leves, pero están contagiadas por coronavirus y es necesario apartarlos del lugar donde ellos residen habitualmente para frenar los contagios que ellos pueden producir a terceros. Hoy día tenemos más de 11.000 cupos de residencias sanitarias ya comprometidos. Estamos usando esta estrategia muy crecientemente, masivamente en las regiones más afectadas, sobre todo la región de Valparaíso, donde queremos prevenir un aumento del número de casos, y en la región metropolitana, y extendiéndolo de luego a todo el país. Pero tenemos avances muy concretos, según hemos comprometido, con 11.631 cupos en residencias sanitarias al día de hoy, por supuesto, la mayoría de ellas concentradas en la región metropolitana. Lo tercero que quiero señalar, y a lo que se va a referir con más detalle la subsecretaria doña Paula Daza, es que nosotros seguimos informando un número creciente de fallecidos todos los días, y esto en una parte significativa se debe a la incorporación de un nuevo criterio. Sin embargo, hemos acordado que hoy día sea la última oportunidad en que diferenciamos fallecidos como de acuerdo al criterio antiguo, al criterio nuevo, porque nos parece que esto induce a confusión. La probabilidad de que una persona que informamos al agregar el criterio nuevo, vale decir que todavía tiene pendiente una confirmación de su condición, en realidad sabemos que la inmensa mayoría de ellos va a ser confirmado como casos COVID verdaderos, y si hay algún caso en que se haya notificado estadísticamente esta materia, se corregirá, se restará, pero creemos sinceramente, de acuerdo a los análisis que hemos efectuado, que esto es mucho más una excepción muy rara, y que el informe de los fallecidos de cualquier carácter que tengamos todos los días son fallecidos auténticamente vinculados a coronavirus o causados directamente a través de una forma de neumonía grave o cualquier infección, cualquier inflamación de esa naturaleza por coronavirus. Pasamos entonces con estas aclaraciones a el informe diario, para lo cual dejo en primer lugar a la subsecretaria, la doctora Paula Daza. Muy buenos días. Como todos los días vamos a informar la situación de las últimas 24 horas en nuestro país. Sigue siendo la situación crítica con respecto al número de casos. El número de casos nuevos que hemos tenido en las últimas 24 horas son 4.207 casos, de los cuales 3.790 son personas con síntomas y 417 son asintomáticas, cifra que se había mantenido estable, alrededor de un 10-12% de los casos nuevos que hemos ido teniendo son casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza 122.499 casos totales, de los cuales se han recuperado a la fecha 21.693. Finalmente, quiero decir que lamentamos el fallecimiento de 92 personas en relación con los nuevos criterios,
Y en relación a eso, quiero decirles que del total de casos confirmados, de fallecimientos que hemos tenido hasta el momento, 20 personas corresponden al criterio antiguo y de las cuales 72 son al criterio nuevo. Como comentó el ministro, esta diferencia la vamos a dejar de informar porque efectivamente puede informar a error debido a que, como sabemos, la mayoría de los casos que hemos visto que informa el certificado de función como casos asociados al COVID-19, estos casos, a pesar que la PCR aún no ha sido informada, la mayoría de ellos tiene una relación, debido a la circulación viral que estamos teniendo en nuestro país, tiene una relación con el COVID-19. Por lo tanto, para ser más transparente y para tener la información disponible para la comunidad, el total de casos fallecidos son 92. Quiero finalmente decirles que del total de casos confirmados, no di la información, 21.693 son casos activos, no recuperados. Buenos días. Antes de comenzar con la segunda parte del informe, queremos lamentar el fallecimiento de Cristian Espinosa Mesa, trabajador del Hospital de Talagante, quien murió por una enfermedad, una neumonía compatible con coronavirus, y al doctor Guillermo Solar Ollanedel, broncopulmonar, que tuvo una destacada labor en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Nuestras condolencias a sus familias, así como también a todos sus compañeros de trabajo. En cuanto a la cantidad de personas que al día de hoy se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, se registran 1.521 personas, de las cuales 1.291 están con apoyo de ventilación mecánica y 337 en un estado crítico. En relación a la red integrada, al día de hoy se encuentran disponibles 327 ventiladores, además de 400 equipos de oxigenación de alto flujo que fueron entregados durante el día de ayer a distintos hospitales, tanto de la región metropolitana como también de regiones que están teniendo un mayor número de contagios. En cuanto a la red de laboratorios, el día de ayer, en una cifra récord, se registraron 21.780 exámenes informados por laboratorios durante las últimas 24 horas, acumulando 668.556 exámenes. Por último, en relación a la cantidad de residencias sanitarias, ya se encuentran disponibles 11.631 camas, en 129 residencias sanitarias a lo largo de todo el país. Quiero enfocarme en este último punto acerca de la importancia del uso que debemos darle. Estas residencias están facultadas para poder entregar, obviamente, alojamiento, para poder entregar alimentación, y cuentan con un equipo de salud que está en permanente contacto con cada una de las personas que habitan estas residencias para saber el estado de salud. Y en caso de que alguno de ellos presente algún agravamiento de su salud, esta persona es trasladada inmediatamente a un centro asistencial. Estas residencias tienen todo lo necesario para que cualquier ciudadano, cualquier chileno pueda cumplir de forma efectiva con una cuarentena exitosa. Esto quiere decir no contagiar a sus seres queridos, no contagiar a sus vecinos, no contagiar a los adultos mayores y a enfermos crónicos, que son quienes más riesgo tienen de ser hospitalizados en caso de contagiarse. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas.
Muy buenos días. Subsecretario Zúñiga, hoy día conocimos la información de que su chofer se encuentra hospitalizado por síntomas relacionados con COVID-19. En ese caso, preguntarle primero claramente cuál es su situación de salud, si es que el examen PCR ya dio un resultado concluyente. También preguntarle si el chofer es a la persona que usted se refirió el día 26 de mayo cuando calificó como contacto estrecho y por eso inició su cuarentena preventiva. Si no ese es el caso, ¿cuándo habrían comenzado sus síntomas y si pretende o está pensando en tomar otra medida, por ejemplo, una nueva cuarentena? A ver, la persona efectivamente está hospitalizada desde hace ya una semana y se encuentra con todos los cuidados necesarios. Más información no se debe entregar por respeto a la ley de derechos y deberes del paciente. Pero, subsecretario, en su caso, ¿tuvo algún contacto estrecho como para usted poder comenzar una cuarentena preventiva? Lo digo porque claramente repercute en todas las personas con las que usted se relaciona. A ver, quiero ser bien claro en esto. Este caso no fue calificado como contacto estrecho mío y es por eso que se toma esta decisión, ¿ya? Esto fue evaluado por la Seremia de Salud y no está definido como un contacto estrecho. ¿Qué tal, subsecretario? Una consulta en general también. El ministro Mañalich había dicho el miércoles, cuando se anunció la extensión de la cuarentena en la región metropolitana, que parte hoy a las 22 horas, que no estaban siendo efectivos los niveles de disminución de la movilidad de la región metropolitana. Según un estudio de la Universidad de Chile, entre un 15 y 20% nomás se ha reducido en las comunas más vulnerables. ¿Va a haber una reducción de permisos, como se había indicado este miércoles, que habían dicho que tenía que ser más estricta la entrega de estos? ¿Se van a reducir para la próxima semana? Y si no, ¿cómo va a ser más efectiva esta cuarentena durante esta semana? ¿Qué va a ser la diferencia? Cedo la palabra para responder la pregunta. Respecto a la pregunta anterior, el subsecretario efectivamente se hizo un examen de PCR, ese resultado fue negativo. Y respecto a lo que se pregunta en este momento, en la reunión que tenemos con el presidente de la República, efectivamente se tomó la decisión de primero fiscalizar mucho más intensamente desde ahora, no desde hoy día en la noche, ya se partió hace 2 días, el cumplimiento de la cuarentena muy particularmente en la región metropolitana, dado el número de casos, y la subsecretaria Martorell ha señalado que está reduciendo el número de permisos a otorgar. Entiendo que ella se va a referir a este tema durante el curso de hoy y lo dejo pendiente entonces para su vocería. Ministro, muy buenos días. Ayer quedó de cierta forma pendiente la respuesta o la conversación que usted iba a tener con el director de Espacio Público, Eduardo Engel, con respecto al estudio de fallecidos, una cifra obviamente siempre sensible de conversar, pero importante de aclarar. Él dice que se quedó con la sensación de que usted quedó convencido de que el estudio es válido, lo cual obviamente ratificaría este número de 712 personas que no estaban siendo contabilizadas. ¿Cómo se dio ese diálogo y finalmente con qué conclusiones se queda? Efectivamente tuvimos una conversación muy seria y prolongada. Le agradezco mucho el tiempo a don Eduardo Engel. Anoche, cuando él terminó sus actividades académicas sobre este tema, él me explicó latamente la metodología que habían usado para este estudio, y que a mí me parece, después de la explicación que él me señaló, es una metodología válida. En ese contexto lo que este estudio señala es que si ellos proyectan, de acuerdo a variables históricas de últimos 7 años, cómo ha progresado el número de fallecidos, ajustados por edad, por población, por diferentes criterios, semana a semana, se encuentran, ¿no es cierto?, voy a decir esta cifra, con un exceso de fallecidos no explicados del orden de 700 personas. A la pregunta, ¿cuál podría ser la explicación de estos fallecidos, digamos, no atribuidos a una causa? Evidentemente, él señala una parte, perdón que tome la palabra de él, por supuesto, en la confianza de la conversación de anoche,
Él señala básicamente que puede deberse a dos situaciones. La primera es que efectivamente haya un subreporte de fallecidos atribuidos a COVID. Y lo segundo que señala, que me produjo una preocupación intensísima, porque está reportado ya en otros países del mundo así, es que haya personas que él denomina indirectamente atribuibles a COVID, que son personas que han fallecido por una enfermedad crónica, aguda, en fin, no vinculada a COVID, que no habrían recibido atención adecuada o la habrían recibido tardíamente, producto de que no pudieron llegar a un centro de salud, no quisieron llegar a un centro de salud, abandonaron un control de una enfermedad crónica de mal pronóstico, y en ese sentido tomamos la decisión en conjunto de que íbamos a poner a disposición no solo de espacio público, sino de toda la comunidad científica, los fallecidos día por día. Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo con el registro civil para lograr esta información, porque normalmente el DEIS del Departamento del Ministerio de Salud se demora mucho tiempo en reprocesar hacia atrás esta información. Lo que vamos a hacer es entregar todas las bases de datos a la comunidad científica respecto a fallecidos día por día durante los últimos 5 años, agrupados por grandes clasificaciones de CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10, para que no solo espacio público, sino que cualquier investigador pueda aclarar si existe realmente este exceso de fallecidos, cuál es la causa. Quiero decirlo, o a qué se puede atribuir más claramente. Quiero decir que, insisto, la posibilidad, dado que se nos está acumulando lista de espera, que las personas están teniendo dificultades o no teniendo la voluntad de resolver problemas no vinculados a COVID, que eso se manifieste, como ya se ha señalado en otros países, en exceso de mortalidad producto de enfermedades no COVID, o sea, muertes indirectamente relacionadas a COVID, es algo de la conversación con don Eduardo que anoche me generó una enorme preocupación, y es por eso que concordamos abrir a la comunidad científica, obtener primero, porque no es una cosa de un día para otro, pero obtener con la mayor velocidad posible esta información de las bases de datos del registro civil, e independiente de la validación o no que haya hecho el Departamento de Estadísticas para la Información de Salud, DEIS, del Ministerio de Salud, que normalmente demora mucho tiempo, dada la situación de pandemia y esta pregunta, tratar de aclarar esta situación a la brevedad. Ministro, por esa preocupación entonces se hace el cambio ahora de no informar el criterio antiguo y nuevo, porque la diferencia es bastante si hubiésemos seguido con el criterio antiguo, solo se hubiesen informado 20 fallecidos. Como hemos señalado, estos fallecidos se habrían informado de la misma manera, porque suponemos que la mayoría de ellos, ya lo señalé al principio, salvo un caso, 2 casos, van a ser confirmados a través de un PCR positivo que nosotros tomamos universalmente. Hoy día hemos reportado prácticamente 22.000 exámenes de PCR nuevos tomados en las últimas 24 horas, y este esfuerzo por aumentar y acortar, como está ocurriendo, la espera, permite identificar más rápidamente la respuesta. En el caso que hemos señalado de los fallecidos, nos parece que, dado que asumimos que toda aquella persona que está fallecida con un certificado de función que dice en alguna forma esta muerte tiene alguna relación con COVID, y que esa persona, como hacemos en Chile, se le hace a la inmensa mayoría de ellos un PCR, incluso cuando llegan en paro cardiorrespiratorio, un servicio de urgencia, es que la posibilidad de que haya un error y que en realidad sea 1 menos, 2 menos, no lo consideramos relevante a la hora de ser completamente transparentes y entregar información que además tiene un sentido de eficacia a la hora de tomar medidas, porque si nos demoramos, como nos demorábamos antes, porque los informábamos igual,
varios días, ¿no es cierto? A lo mejor hay una región donde, o un lugar preciso donde se está produciendo una alarma por fallecimientos asociados a COVID y en la metodología antigua nos demorábamos 3 o 4 días en ver eso con claridad y hoy día lo vemos anticipadamente. Y es por eso que no podemos decir que haya dos tipos de fallecidos. Todas las personas que hemos informado, 92 hoy día, son fallecidos por o con COVID, de acuerdo a las definiciones que ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Hola, ministro. Buenos días. Ayer le consultábamos por la situación en el Hospital Modular del Sotero del Río. Volver a consultarle al respecto, en qué situación se encuentran los pacientes y si ya se solucionaron los problemas en aquel recinto. El día de ayer se produjo un problema con la temperatura del hospital modular por una mala manipulación, según el informe que he recibido de parte de la empresa proveedora de este hospital modular. Esta temperatura ya fue corregida, pero por motivos de seguridad de los pacientes hemos tomado la decisión de mantenerlos dentro del Hospital Sotero del Río a la espera de hacer una prueba completa de que esto funcione de buena forma y de esa forma poder brindar un buen cuidado a los pacientes. Subsecretario, ¿cuándo podría estar operativo nuevamente? Apenas tengamos la certeza de que el hospital modular funciona correctamente con el objetivo, insisto, de brindar un cuidado seguro a cada uno de los pacientes. Muy buenos días, ministros, subsecretarios. Se han repetido filas en distintas comunas como San Miguel, también La Florida, de personas que llegan a las 6 de la mañana para tomar un número y luego realizarse el examen PCR, esto en centros médicos. Muchos de ellos, de esas personas que están y hacen esta fila, tienen síntomas, podrían ser contagiantes y precisamente estar contagiados. ¿Cuál es la recomendación que se realiza en estos casos para estas personas? ¿Se deben quedar en sus casas? Se lo pregunto además porque ellos necesitan la confirmación de la enfermedad para efectos de la licencia médica. Si nos puede aclarar esa situación. Como he señalado, nosotros queremos aumentar la capacidad de testeo en la atención primaria de salud y hacerlo de una manera tal que no genere colas ni... Y en ese contexto hemos implementado más y más laboratorios, si no recuerdo mal, el informe de ayer corresponde a 80 laboratorios a lo largo del país, un récord también, no solo en el número, sino en el número de laboratorios que informan, eso permite, ¿no es cierto?, resolver más rápidamente las respuestas. Pero respecto a lo que usted pregunta, nos parece absolutamente crucial, porque estamos conscientes de del problema que menciona, pasar a una forma de testeo diferente en la atención primaria de salud, validada por nuestro comité de expertos y según el comité de expertos, incluso con un valor de sensibilidad, con una eficacia, llamemos, incluso mayor que la muestra del testeo tomado a través de del hisopado faríngeo. Perdonen que sea muy concreto en esto. Hoy día llega una persona, como usted dice, toma horas en un consultorio para tomarse una muestra porque tiene sospecha, porque fue contacto, en fin. Queremos que, en primer lugar, se habiliten durante la próxima semana locales, salas de espera, salas especiales, donde las personas entren, se autotomen el test, quiero decir, aquí está su frasco para la muestra, la persona que los atiende 1 por 20, no un funcionario que tiene que hacer una muestra y demorar, sino que siéntense por favor separados, 20 personas, aquí están las muestras, por favor llénenla y ustedes me perdonan el lenguaje, llénenla de secreciones, de saliva, hasta 1/3 del frasco, ciérrenla, la persona que recibe está con guantes, las etiquetas, las entrega. Esto estamos seguros, o sea, es así, va a acelerar enormemente la velocidad del proceso de toma de exámenes para que no ocurra lo que usted señala, y es el motivo fundamental por el cual queremos pasar a esta nueva modalidad de toma de exámenes de PCR. Yo creo que en un horizonte de
que esperamos aumento, más y más tomas de exámenes, precisamente por esta tarea de vigilancia, testeo, aislamiento que con el cual se está potenciando la atención primaria, es que necesitamos a la brevedad cambiar de modalidad, independiente que también, por supuesto, los funcionarios de la atención primaria de salud, también los de Ceremi fortalecidos, puedan ir a los domicilios, a los lugares de trabajo a tomar muestras. Pero en relación a la llegada al consultorio tenemos que cambiar drásticamente. En relación a la capacidad de testeo, yo diría que en general en el país estamos en una buena situación. Tenemos un problema, voy a decir, de validación de las muestras enviadas o procesadas por el laboratorio de la Fundación de Salud del Teniente de Rancagua. Creo que lo vamos a poder validar en 2 días más. Hay una persona encargada a nivel país que está transfiriendo muestras de distintas partes, como se hizo intensamente ayer, para lograr estos números. Me parece que estamos en un proceso adecuado en un país, a diferencia de otro, que ha fijado la política de testeo con PCR para el diagnóstico, la confirmación, el seguimiento, aislamiento, como un elemento crucial que vamos a defender con todo el esfuerzo que se requiere para el diagnóstico y manejo de esta infección. Ministro, ¿y desde cuándo se va a implementar esta nueva modalidad de la que usted habla? ¿Ya la próxima semana? ¿Cuándo van a ser esos plazos? Durante la próxima semana, por supuesto, estamos adquiriendo los insumos, perdón que sea súper simple, los frasquitos, tenemos que capacitar al personal, tenemos que encontrar los lugares donde estamos empezando el invierno, la gente pueda hacerse este muestreo, que es muy rápido, en forma mucho más masiva. Yo lo que le he pedido a la doctora Daza es que esto esté implementado en todos los consultorios del país, a más tardar el 30 de junio, y la próxima semana, no puedo comprometer un día, empezar claramente esta nueva estrategia para resolver justo el problema que está señalado en su pregunta. Quiero agradecer, como siempre, el espacio que nos han dado tanto las radios, los canales de televisión del país, para esta información y recordar, ¿no es cierto?, que esta noche se renueva la cuarentena, salvo en la comuna de Lonquimay, en todo el país, en los mismos términos, los mismos cordones sanitarios, las mismas aduanas que teníamos hasta hoy día en la noche a las 22 horas, y no nos cansamos de hacer un llamado a hacer mucho esfuerzo de reducir la salida, de mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas, asumiendo que cualquiera puede estar hoy día cobijando el virus y con posibilidad de transmitirlo, y tener un especial cuidado, un obsesivo cuidado con el contacto con los adultos mayores, que cuando se enferman tienen las manifestaciones más graves y el mayor riesgo de fallecer a consecuencia de la infección por coronavirus. Muchas gracias.